gritó. Fue un corte seco en medio del ruido, una palabra lanzada como un cuchillo que rebotó en platos, en cristales, en la piel de quienes estaban cerca. El gorro del chef recortó su sombra sobre la plancha. Su voz, conocida por críticos y clientes, llenó el pasillo y desnudó el error de la joven que sostenía un plato. El silencio que siguió no fue alivio, sino una nueva especie de visibilidad, como si cada mesa hubiera encendido su propia lámpara para mirar. Sinara nunca esperó un grito en su primera semana. Había previsto tropiezos, platos que se enfrían, órdenes que se cruzan, el malabarismo constante que exige mantener 20 cosas en vuelo. No había previsto el tono que aplastaba. Sintió el rubor en las mejillas, el peso en los hombros, pero no dejó caer el plato. Lo ajustó con las manos, sintió el pulso del borde de cerámica contra la palma y puso una sonrisa que no pidió permiso para ser dulce. Su trabajo, desde el día en que lo aceptó, había sido ese: sostener. No tanto sostener platos como sostener a las personas que venían con ansias y preocupaciones y ganas de ser vistas. Ella las veía. El ruido volvió a encenderse poco a poco. Un tenedor que tintineó, risas nerviosas, cuchicheos que se esparcieron como migas. El chef volvió a sus cosas, la espalda grande contra la estufa, la voz aún vibrando como un llamado de alarma que no era necesario. Entre las mesas las miradas cruzaron. Algunos clientes fruncieron el ceño, otros, más prácticos, inclinaron la cabeza y siguieron comiendo. En la cocina, los ojos de los cocineros se escaparon hacia Sinara, buscando la reacción que no llegó. Ella respiró hondo. Recogió una servilleta caída, limpió una mesa sin que nadie se lo pidiera, porque limpiar era una manera de ordenar el mundo cuando las palabras habían fallado. Tenía siempre un pequeño cuaderno en el bolsillo del delantal, doblado varias veces para que nadie lo viera. Allí hacía apuntes invisibles, la temperatura del servicio, el tiempo de respuesta entre cocina y sala, como un cliente arrugaba el entrecejo cuando algo estaba fuera de lugar. Escribía sin pretensiones, con la caligrafía torpe que surge cuando uno anota en cortos segundos. Personas, gestos, silencios. Y ocasionalmente, nombres que no eran nombres, sino notas para sí misma. Dignidad, paciencia, vergüenza, reparación. El restaurante se llamaba La Rima, no por la rima poética, sino por la campanilla que sonaba cuando alguien entraba. Un sonido agudo, casi infantil, que pronunciaba la llegada de otra historia a ser atendida. Era un bar-restaurante de barrio que había ido escalando hasta convertirse en un punto donde se encontraban sofisticación y barrio con una tensión que a veces chisporroteaba. El chef, Laercio, se volvió figura pública. Programas, entrevistas, retratos en revistas. Sus ojos eran una mezcla de energía eléctrica y fatiga sostenida. Había construido su reputación con disciplina, con noches interminables, con recetas que sonaban a memoria y manos que sabían reconstituir sabores. También había construido, sin proponérselo, una pared. Sinara conocía esa pared. Había estado al otro lado antes de tomar el delantal. Había conocido, en otras cocinas, la mirada que mide el error como si midiera carácter. Había aprendido que, a veces, el silencio de los compañeros es complicidad y otras veces es protección. Pero a diferencia de muchos, ella tenía una razón extra para estar allí. No era solamente alguien que pagaba las cuentas. Era una voz que debía escuchar esas paredes desde dentro, recoger las piezas del relato del servicio y contarlo. Bajo su delantal no había solo un corazón humilde, había una credencial oculta, una doble apuesta. Ella sabía los nombres de los platos, conocía los tiempos de cocción, pero también llevaba dentro la historia de por qué había decidido ocultarse, para observar sin ser observada, para que lo que se viera fuera auténtico. No era una novata ingenua, era una crítica que eligió el anonimato para enfrentarse a la verdad de los hechos, y no al teatro del aplauso. Había tomado aquella ruta por razones que nadie en La Rima podría imaginar de inmediato. Su mérito como periodista gastronómica residía en desarmar los decorados, en buscar el momento en que las cosas se muestran tal como son.
Pero hay otra verdad más humana. Sinara no había llegado a esa decisión por mero celo profesional. Había llegado por una deuda adentro, por una promesa que había hecho a una voz que ya no estaba. En el bolsillo del delantal, junto al cuaderno, llevaba la foto de un hombre que se llamaba Decio, con las arrugas de alguien que sabía reír con la boca y los ojos. Un hombre que le había enseñado a tratar a la gente con respeto, aunque el mundo te tratara sin cautela. Esa enseñanza pesaba más que cualquier reseña o contraportada. Esa mañana, antes del servicio, se había mirado al espejo de la cocina y se había repetido una frase que él le decía: ve, mira, cuida. 3 verbos simples como un mantra para sostener la vigilancia sin perder la ternura. Cubrió la frase con el delantal, sacó una pluma y abrió su cuaderno. Si alguien hubiera visto esas palabras y las hubiera convertido en juicio inmediato, habría sido fácil. Una crítica es una persona dura, calculadora, pero el papel era un santuario pequeño de mapas sensibles. Ella anotaba también lo que nadie pediría anotar, el detalle de cómo la señora de la mesa 7 nunca dejó de tocar la frente de su acompañante, la manera en que un niño pedía pan con voz diminuta y el gesto de Mirtes, la camarera veterana, que sin decir nada le llevaba una ración extra. Esos mapas eran su sustento. El grito de Laercio entonces funcionó como una lupa. Su ojo se amplificó y comenzó a captar pequeñas fracturas en la coreografía del local. Vio a Tobías, el calvo de la pila de platos, fruncir las cejas como si quisiera ponerse de pie y proteger a la joven. Vio a don Ageni en la barra bajar la cabeza, a Euflaviano sostener el diario con manos que temblaban por la sorpresa. Vio también, por debajo de los acontecimientos, la tensión en la cocina, un pasado de exigencias, órdenes cortas, temor. Lo vio sin juzgar. La tarea de quien observa es recoger y explicar, no sentenciar. Se acercó un hombre a la mesa, donde Sinara acababa de servir. Llevaba un abrigo modesto, el tipo de abrigo que acepta el paso del tiempo sin vergüenza. Tenía una nariz afilada y ojos que se acomodaban en la frente como quien acumula historias. No era un crítico disfrazado según el cliché de la chaqueta de marca y los vasos de diseño. Era alguien que miraba como si supiera leer sin prisa. Había una libretita enrollada en su mano. Ella lo notó, y por un instante, el instinto periodístico y el instinto de persona buena se pelearon. El hombre le devolvió la mirada con una calidez que no amenazaba. «Gracias», dijo él cuando le llegó el café. No era una fórmula social. Era un agradecimiento que venía de quien había visto, sin que se lo dijeran, el hilo que sustentaba la cena, la atención honesta en medio del trajín. Sinara sonrió en silencio y pasó de largo. Guardó la escena en la sección de gentilezas en su cuaderno mental. Esa palabra se convertiría, quizá, en una línea de su artículo. Cómo en las cocinas públicas los gestos mínimos sostienen la dignidad de todos. Pero aún no era momento de escribir la pieza entera. Ese era el trabajo de después, en la soledad de una habitación donde las luces eran de otro tipo y el pulso no latía dentro de la prisa. Durante las horas que siguieron, la cocina se sometió a su propio pulso. Fases de estrés, repuntes de calma, pequeños triunfos cuando un plato salía perfecto. Sinara se movía entre las mesas como si fuera parte del mobiliario, discreta, eficiente, con una atención que parecía hecha de hilo fino. Escuchaba las órdenes, repetía lo necesario para confirmar, observaba el lenguaje corporal de los clientes. Cuando alguien pedía una explicación complicada, no se inventaba. Llamaba al cocinero y traía de vuelta la voz de la cocina. Era su manera de mantener el puente, nunca prometer lo que la cocina no podía sostener. En la oficina pequeña, detrás de la línea de fuego, Laercio se miraba en un espejo que no existía. Quería que todo saliera bien, porque su reputación dependía de cada servicio. Cada foto en la revista representaba una expectativa que ahora debía alimentarse con platos calientes y discursos limpios, pero había otra cosa que lo movía, un temor de ser desbordado, de que un error insignificante se volviera noticia. Para él, la pasión por la cocina se había convertido en una cuerda de tensión que le recordaba a diario que, si vacilaba,
El público no perdonaría. Fue ese miedo el que le hizo subir la voz. No era un deseo de humillar, sino de recuperar el control cuando todo parecía escapársele. Ese matiz lo complicaba, lo hacía humano y peligroso al mismo tiempo. Mirtes, que trabajaba en la barra desde hacía 10 años, se acercó a Sinara cuando pudo. Era una mujer de voz bajo temblona, con manos que conocían el peso de las horas y una paciencia que se había cincelado con la experiencia. «No te preocupes», murmuró. «Él grita, no es la primera vez. Lo de nosotros es no debatir cada cortina de humo. Tu plato no se cayó. Mantente así, serena». Sinara asintió sin decir mucho. Aquella frase, no debatir cada cortina de humo, quedó suspendida en su pensamiento. Había aprendido a mirar las llamaradas sin meterse en ellas. Pero esa tarde notó algo distinto. En las miradas de algunos compañeros había una preocupación que no tenía solo que ver con el grito. Era una sensación de que el calor había subido más de lo habitual y que la presión iba dejando marcas sutiles en las relaciones. Temía, en el fondo, que un clima así pudiese sembrar pequeñas venganzas, conversaciones a media voz, acusaciones que se convierten en hábitos. A media tarde, cuando la luz colaba por la ventana y dibujaba líneas doradas en la mesa, el hombre del abrigo viejo volvió a pasar por el pasillo. Esta vez se detuvo y observó la cocina desde una distancia medida. No era impertinente. Había algo en su calma que molestó a algunos. La gente que no se apura, que se toma su tiempo, que registra. Mirtes lo observó con inquietud hasta que el hombre salió sin hacer más que escribir en su libretita con un lápiz corto. Sinara, por su parte, sintió una mezcla. El pulso del deber de registrar y la sombra de otra cosa que no se atreve a nombrar. En el bolsillo del delantal, la foto de Decio le parecía un ancla. Él había trabajado en oficios que exigían paciencia. Indicó a Sinara que observar era un acto de amor. Si quieres cambiar el mundo, le decía, empieza por cambiar cómo tratas a la gente que te sirve. Era un mandato que podía sonar ingenuo, casi religioso en su sencillez, pero ella lo había adoptado como brújula. Al terminar el turno, cuando las mesas se vaciaron y la campanilla sonó solo por los clientes fieles, que aún quedaban hablando en voz baja, Sinara se quedó un poco más. Lavó un par de copas, acomodó unas servilletas, barrió sin prisa. La cocina olía a limón y grasa vieja, una mezcla que su memoria asociaba con cenas largas de familia. Mientras enjabonaba, Mirtes se sentó al borde de la barra y sacó un cigarrillo que no llegó a encender. En su rostro se veía una curiosidad contenida. Quería preguntar sobre el hombre de las libretas, sobre la manera en que Sinara anotaba y miraba tanto. Pero se contuvo. En la rima había reglas no escritas sobre lo que se pregunta. «¿Vienes a menudo por aquí?», preguntó Mirtes finalmente, con voz que no pedía aclaraciones. «Lo suficiente», dijo Sinara. Evitó nombrar su verdadera razón. La doble identidad no era un secreto que debiera exponerse en la barra donde la información viaja ligero como una servilleta. Hizo una pausa. «Me gusta ver cómo la gente se trata cuando nadie los está observando». Mirtes soltó una carcajada suave, casi una exhalación de empatía. «Eso es lo más raro y lo más bonito que he escuchado en mucho tiempo», dijo. «Hijos, platos, clientes, todos andamos en un teatro y algunas veces el telón se corre». La noche avanzó. Laercio bajó a la sala por un momento, como quien baja a recoger el pulso de su ejército. Pasó junto a Sinara, su mano roza la espalda de una mesa, con una familiaridad que era casi veneración. No dijo nada, pero su mirada fue una mezcla de reconocimiento y distancia. Aún llevaba la tensión dentro. Estaba habituado a que las cosas sean a su manera, pero había empezado a notar una capa de atención que no había planeado. El público ya no solo veía comida, buscaba historia, humanidades, el relato detrás de la cocina. Eso lo asustaba. Al cerrar, la rutina fue la de siempre. El reparto de propinas, el chisme corto en la cocina, la pregunta sobre cuándo volvería a descansar el cocinero. Sin embargo, sin que ninguno pudiera poner en palabras concretas, la noche dejó un pozo distinto. Algo se había movido.
No era por el grito aislado, sino por la resonancia del gesto en un lugar que comenzaba a escrutar no solo la técnica, sino la relación entre quienes sirven y quienes son servidos. En la calle, la ciudad respiró con su mezcla de bocas y bocinas. Sinara caminó un tramo corta hacia la parada del bus, con el delantal ya guardado en la bolsa, la foto de Decio junto al cuaderno. En su casa prestada, pequeña y con una planta que apenas resistía la luz, pensó en escribir. No el artículo, no todavía, solo consignar las impresiones del día. Abrió el cuaderno en una página en blanco. La primera palabra que escribió fue humildad, y debajo, como un renglón que pedía compañía, vergüenza. Laura, la vecina de planta, siempre le decía que escribir era una manera de ordenar el ruido interno. Esa noche, el ruido estaba más denso. Antes de dormir repasó mentalmente las escenas. El grito, el hombre del abrigo, la calma de Mirtes, la resistencia de Tobías. Sintió un conflicto que la trajo de nuevo al presente. La crítica que llevaba dentro le pedía objetividad, incluso cierta distancia clínica para poder juzgar. La mujer que había amado a Decio le pedía compasión, le pedía que recordara que detrás de cualquier grito hay una historia, una presión, un miedo. ¿Cómo escribir la verdad sin convertirla en la daga que carga venganza? ¿Era posible hablar de responsabilidad sin usar la reseña como una condena pública? Durmió con esa pregunta dando vueltas, y en la madrugada soñó con la campanilla de la rima, transformada en una campana mucho más grande, de metal pesado que llamaba a la gente a una ceremonia que nadie sabía celebrar. El siguiente día, la cocina despertó con un rumor. La revista de la ciudad iba a publicar en su edición mensual una sección sobre los lugares que hacen barrio. Era un segmento amable, con fotos de platos y entrevistas superficiales. Nada que temer para un chef como Laercio. Sin embargo, alguien en administración comentó en voz baja que esa edición atraería a una serie de lectores que amaban tanto el cuento detrás de la comida como el plato en sí. Ese comentario fue suficiente para encender la atención de Laercio, que comenzó a repasar mentalmente el menú como si repasara un discurso. Sinara, por su parte, notó que su propia falta de experiencia la hacía a veces temblar ante la idea de ser descubierta, no por el trabajo en sí, ella sabía lo que hacía, sino porque su presencia allí tenía otro peso. No podía permitir que su doble rol arruinara lo que quería observar. Había, claro, una cuestión práctica. Había que escribir con honestidad, y la honestidad exige evidencias, fechas, nombres de platos, tiempos. Pero había otra que le pesaba más. No quería que su nombre se convirtiera en herramienta para humillar a nadie. No estaba allí para venganza. El día continuó con un pulso similar al anterior. Vino un grupo de jóvenes que hablaban con entusiasmo y pedían recomendaciones. Sinara guió sus elecciones con una mezcla de técnica y recuerdo personal. Al servirles, notó que el joven al frente rasgó con dedos temblorosos una servilleta, como si su emoción se transformara en nervio. Ella le habló con suavidad, y el muchacho respondió con una sonrisa que parecía desbloquear algo. Ese gesto fue una pequeña victoria privada para ella. Un acto de servicio, nada más, pero entero. Más tarde, en la penumbra de la tarde, alguien dejó un billete en la barra con una nota pegada. No era dinero grande, era una señal pequeña, casi simbólica. Para la que sirve con mirada, decía con letra torpe. No firmó. Mirtes alzó el billete y lo guardó en la caja con sorpresa. Fue un gesto que no necesitó grandes interpretaciones. Para Sinara, de nuevo, fue alimento para su cuaderno. Los clientes ven más de lo que creemos. Esa noche, mientras guardaba sus cosas, Sinara sintió que algo cambió en su relación con la rima. No en la estructura. El lugar seguía siendo el mismo con las mismas mesas gastadas y el mismo olor a pan. Cambió en el grado de responsabilidad que creía tener. Ya no estaba solo encargada de contar la verdad desde afuera, sino de cuidar lo que su relato podía provocar adentro. No sabía aún cómo equilibrar la balanza. Tenía que decidir, ¿sería la severidad la que dictara su texto o la compasión? Ambas opciones tenían peso. Ninguna estaba sin peligro.
Al salir, fue la última en apagar la luz pequeña de la oficina. Mirtes la abrazó con una fuerza breve. Eran gestos que se daban sin palabras en esa profesión. «Haz lo que tengas que hacer», le dijo Mirtes en voz baja, «pero no nos dejes solos». Sinara asintió. No sabía si sería capaz de hacerlo de otra manera. Dentro suyo, la promesa a Decio resonó. «Ve, mira, cuida». La madrugada trajo no solo sueño, sino también la certeza de que en algún momento habría que elegir un ángulo. Podía escribir sobre la técnica y las texturas de los platos, sobre los tiempos, sobre el servicio. O podía escribir sobre las personas que sostienen esos tiempos, las manos que no se ven y que hacen posible la fiesta. Ambas eran verdades, pero había una cosa que Sinara ya no estaba segura de conservar, a su propia identidad oculta. Cada nota que apuntaba la acercaba más a una línea de fuego. La crítica que escribe y la mujer que cuida se miraban en un espejo construido de papeles. Esa misma mañana, al abrir la puerta del restaurante, la campanilla sonó con su nota habitual. Un cliente nuevo entró con paso lento. Sus manos estaban limpias pero con las uñas mordidas. En la solapa llevaba un pin con el logo de una revista que Sinara conocía bien. No era casualidad. Ella tensó el cuerpo por un segundo. Esa insignia podría pertenecer a cualquiera, un distribuidor, un lector, un redactor. No quiso mirar más. Tenía que mantener la calma. Si su identidad se mezclaba con la de otras voces, cualquier cosa podría torcerse. El servicio comenzó de nuevo, con su vieja coreografía. Laercio dio sus órdenes breves. La cocina obedeció como una orquesta. Y entonces, cuando la noche se disponía a ofrecer su propio clímax, el destino colocó un ingrediente inesperado, un error mínimo, uno que no merecía ruido, que quizás ni siquiera fuera error, sino una variante aceptable. El chef lo vio diferente. Levantó la voz. La palabra se clavó. Fue un sonido que, para algunos, fue el inicio de un cambio irreversible. Para otros, un simple estallido de tensión. Sinara sintió el golpe de nuevo. No por su orgullo, porque ella no era la que necesitaba proteger su ego, sino porque la forma del grito decía algo sobre el lugar que habitaban, que la historia podía quemar rápido cuando se incendiaban los ánimos. No se permitió dramatizar. Atendió. Llevó el plato. Habló con suavidad. Escoltó al cliente sin enfatizar lo ocurrido. En su bolsillo, la pluma y el cuaderno se movían como testigos. Esa noche, cuando cerró la puerta tras de sí, alguien dejó una nota en la mesa que ella había atendido. No fue un billete esta vez. Fue un papel doblado que parecía contener una sola frase. Al abrirlo, sus ojos se encontraron con una caligrafía que no reconoció. «Gracias por ver». No tenía firma ni logo, nada muy revelador. Pero había una sensación nueva. Alguien había notado su manera de mirar. Y ese reconocimiento, aunque mínimo, tocó la fibra de su promesa. Se quedó con la nota en la mano más tiempo del que debía. Afuera, la ciudad respiraba con otros problemas, otras historias. Adentro, en su bolsillo, la nota se sumó a otras señales pequeñas: el trabajo, el deber, la ética periodística, la lealtad humana. Todo se volvía una trama enredada. En algún lugar el rumor de la sección sobre lugares que hacen barrio avanzaba hacia su edición final. Su artículo comenzaba a ser una posibilidad cada vez más real. Esa noche, antes de acostarse, volvió a escribir. No la reseña, solo una frase. «No quiero que mi voz sea instrumento para humillar, quiero que sea puente para reparar». La letra tembló en la punta de la pluma. Cerró el cuaderno y por primera vez se permitió imaginar una conversación mano a mano con Laercio. No para culparlo, sino para mostrarle lo que había visto. No lo sabía aún, pero la decisión de cómo usar su palabra comenzaba a tomar forma. Lo que nadie sabía en la rima era que la línea que separa observador de actor es a veces frágil. Quien observa demasiado tiempo, tarde o temprano, debe participar. Sinara sentía que su momento de participar estaba cerca, pero no quería precipitarse. Había tiempo y había prudencia.
Había también una pregunta que la perseguía. ¿Qué podía hacer una sola reseña frente a la vida entera de un hombre y la red de pequeñas acciones que sostenían un restaurante? ¿Sería su pluma una tilde que corrija o una espada que corte? Mientras la ciudad dormía, Sinara guardó la nota sin nombre junto a la foto de Decio, y por primera vez se permitió sonreír sin culpa. Al día siguiente habría otra jornada. La rima abriría sus puertas, la campanilla volvería a cantar, y la coreografía de la vida seguiría. Pero algo se había movido. Un gesto, un cuaderno, una nota sin autor. No era poco. Si esta historia te está hablando, quédate. Aún quedan piezas por descubrir. La mañana siguiente llegó con una luz húmeda. La música de la cocina parecía distinta. Alguien había dejado una radio pequeña en la esquina que emitía canciones antiguas entre plato y plato. Laérico, más sereno, parecía haber dormido poco y reflexionado mucho. No dijo nada sobre el episodio del grito, pero su rostro mostraba marcas de una noche en vela, arrugas nuevas cerca de los ojos, líneas que no estaban antes. Caminó entre las mesas con pasos medidos, como si se midiera con su propia sombra. El rumor, sin embargo, empezó a circular. Un cliente que había presenciado la escena habló con su amigo, que a su vez lo contó en voz baja. Una voz llegó a la cocina, multiplicada como si fuera un espejo. La noticia de la humillación, pequeña y comprimida, ya tenía una vida propia. Algunos lo veían como anécdota de salón, otros, con más sensibilidad, lo llamaron un error de liderazgo. La conversación comenzó a tensarse sin que nadie la escribiera en letra grande. Pasadas las primeras horas, alguien dejó en la barra un recorte arrugado de una columna. Era un artículo viejo sobre Laercio, de cuando la fama le había hecho una cara amable. Mirándolo, Sinara sintió que la historia era curva. La misma mano que había impulsado la carrera del chef también había forjado su orgullo. ¿Cómo se desarmaba algo así sin destruir lo que había de bueno? Se preguntó si era posible corregir un gesto sin destruir a quien lo había hecho. Un cliente, al sentarse, notó su cuaderno en el bolsillo. Tenía el aire de un hombre que colecciona historias y no críticas. No dijo nada en el momento. Pero al fin de la tarde, antes de que el sol se apagara del todo, el hombre del abrigo apareció de nuevo. Se acercó a la barra, pidió un vaso de agua, y con la suavidad de quien no quiere asustar, dejó una tarjeta. No firmó con nombre, solo un logo, un símbolo gráfico que no fue evidente a simple vista. Sinara lo tomó con las manos que ya no temblaban como al principio. El logo resultó ser el emblema de una revista de crítica. Ella lo reconoció de inmediato. Fue una pequeña sacudida que no estaba preparada para recibir. Guardó la tarjeta sin que nadie viera y volvió a su labor. No la mostró a Mirtes ni a nadie. La dejó donde guardaba las cosas que más apreciaba, en el bolsillo interior del delantal, junto al cuaderno y la foto de Decio. Esa tarjeta era una advertencia silenciosa. Alguien estaba observando, anotando, y quizá por mucho más que la técnica de la cocina. Sinara sintió un hormigueo extraño. No era miedo, no exactamente, sino la certeza de que el tejido del relato estaba por volverse más tupido. La tarde siguió su curso. En la cocina el frío de la plancha y el calor del horno compartían un territorio. Laercio, que habitualmente hablaba con la voz gruesa de quien dirige, se permitió un gesto de atención que, por lo menos ese día, fue menor al del reclamo. Miró detenidamente el reparto de la mesa que Sinara atendía, repasó la preparación mental del plato y por primera vez en semanas llamó a su sous-chef para corregir una técnica con pedagogía en vez de gritos. Fue un gesto pequeño, pero para la mirada de quienes lo conocían era un signo. La costumbre se erosiona a golpes de pequeñas cosas. Al terminar el servicio, cuando los platos ya eran rastrojos y la fregadera incendiaba vapor, Mirtes se acercó a Sinara con una sonrisa que era mezcla de complicidad y cansancio. «Por la nota», dijo en voz baja, señalando con la cabeza hacia el bolsillo interior donde, discretamente, la crítica había depositado su tarjeta. Hay gente que tiene formas raras de agradecer. Sinara rió sin contener del todo esa emoción. «¿Ya lo sabías?», preguntó. Mirtes negó con la cabeza. «No,
Pero el barrio siempre tiene alguien que ve. A veces lo cuento como si fuera leyenda. Hay quien mira y guarda memoria. Si esa memoria sirve para algo mejor, bienvenida sea. La tarjeta en el bolsillo tembló con su pulso. En su reverso, un número de teléfono y un apellido no familiar. Era suficiente para disparar posibilidades y abrir costuras. No era, ni mucho menos, la rúbrica de una condena. Era un signo. Para Sinara significaba la proximidad de una línea que cruzaría, la de la observación y la de la responsabilidad. Por la noche, cuando la ciudad se iluminó con ventanas de viviendas y luces de semáforos, pensó en la tarjeta como en el inicio de una conversación que tendría que dar forma. Todavía no sabía cómo sería esa conversación. Todavía no sabía si aquella tarjeta cambiaría el sentido de su artículo, pero sí intuyó algo. Las historias no son una sola cosa, son capas que se interponen, y en ese tejido su propio lugar ya no era exclusivamente el de quien escribe desde afuera. Tenía que decidir si su pluma podía ofrecer algo más que un veredicto. Había, después de todo, vidas detrás de cada gesto. La rima siguió respirando la noche, con sus mesas como ventanas abiertas a la ciudad. En la mesa donde había servido la nota, un chico dejó un dibujo de un plato con forma de sol, con la palabra «Gracias» escrita en el borde. No firmó. Para Sinara, los objetos anónimos comenzaron a acumularse como pruebas de que la dignidad se sostiene con piezas frágiles. Tenía en la mano pruebas pequeñas, gestos que hablaban de reciprocidad. Había llegado el momento de elegir. No era una decisión que pudiera tomar en la penumbra de su cuarto. Requería cena, luces y la presencia de Laercio. Requería ser capaz de mirar a los ojos de quien había levantado su voz y decir, «He visto», no para destruirte, sino para proponerte una forma diferente de dirigir. Pocos se atreven a ser quienes proponen. Los críticos, tradicionalmente, describen. Los juzgadores dictan. Ella, sin embargo, sostenía otra alternativa, describir para reparar. Aún no sabía si sería posible. La noche cerró con un gusto a futuro. No era aún la revelación, no era la reseña que daría vuelta a la rueda. Era la sensación de que algo se estaba incubando. En su bolsillo, la tarjeta vibraba como un latido que prometía encuentro. Afuera la ciudad dormía. Adentro, en la rima, la campanilla quedó colgada en silencio hasta el día siguiente. La mañana en que la reseña salió, la rima abrió con un rumor en la garganta. No era un rumor suave, era el ruido de las notificaciones, las llamadas que no podían contestarse a la vez y los grupos de mensajería que se llenaban de capturas de pantalla. Alguien imprimió la página y la dejó doblada sobre la barra. Otra persona la había enviado por correo a la administración. Las palabras circulaban como un aroma que no se puede ocultar. Habían leído la cocina, pero también habían leído el cuidado. Y era esa doble lectura la que provocaba la sacudida. Sinara supo del momento en que su artículo apareció por la notificación en el bolsillo del delantal. No fue una explosión de victoria. Su pulso se aceleró, sí, pero acompañado por una especie de vértigo. Había escrito para preservar la humanidad de las cosas, no para astillar reputaciones. Eligió desde el principio un tono que defendiera la idea de reparación. Describió la textura de los platos, claro, pero lo que más ocupó las primeras líneas fue la manera en que los pequeños actos de servicio sostenían la mesa. Habló de la paciencia de Mirtes, del gesto sin nombre que la señora de la mesa 7 repetía, del niño que pedía pan. Al final del texto dejó una nota que no fue una sentencia, una invitación. Invitó al lector a mirar más de una vez, a considerar que la técnica no exime de empatía. La reseña se tituló con una precisión suave. Los platos que nos miran. No llevaba una firma rutilante. Llevaba un seudónimo que era una lubricación entre el oficio y la cautela. Algunos, sin embargo, conectaron los puntos con rapidez. La tarjeta, la nota anónima, el cuaderno, la mirada de quien atiende. En poco tiempo, la red social del barrio se llenó de comentarios que con distintos matices devolvían la misma pregunta. ¿Cómo se combina la exigencia técnica con la ternura? En la cocina el primer impacto fue íntimo.
Mirtes, con las manos en la tela, leyó en voz baja un fragmento. Hay manos que no solo sostienen platos, sostienen historias. Tobías, que rara vez pronunciaba una frase larga, dejó caer la fregadera por un segundo y se quedó mirando la pared como quien reconoce un propio recuerdo en la letra ajena. Laercio recibió la reseña sentado en el despacho pequeño, con la luz neutra de la pantalla iluminando su cara. Al principio gruñó, después la respiración se le hizo corta. No por el elogio ni por la crítica técnica, en realidad había pocas asperezas de ese tipo, sino por la observación sobre los modos, por aquel pasaje que hablaba del grito. La frase no era acusatoria, pero era exacta, y la exactitud es algo que lastima cuando uno la ve reflejada. No buscó incendiar el lugar, no era su estilo. Su primera reacción fue otra, confusión, como si un espejo le devolviera una cara que había olvidado. Llamó por teléfono a su socio, que llevaba la agenda mediática, dijo pocas palabras y colgó. Pidió que le imprimieran la página y se la llevó a la cocina. Anduvo entre sus colaboradores con la hoja doblada. Sus pasos eran contenidos, como si no quisiera que el viento de la noticia azotara más allá. Nadie le habló de la tarjeta ni de la identidad de la reseña. En el fondo, en esos primeros minutos de exposición, lo que más le pesó fue la sensación de haber fallado a la gente que trabajaba con él. No la de ser desprestigiado, la de haber convertido el lugar de trabajo en algo donde el nervio del miedo podía entrar con facilidad. Los días siguientes no fueron un terremoto singular, fueron una sucesión de pequeñas réplicas. Llegaron mensajes de clientes que habían leído la reseña y que contaban anécdotas de su propia experiencia en la rima. Algunos pedían explicaciones, otros proponían que la cocina ofreciera más menús solidarios. Hubo quien dejó flores en la puerta. Hubo quien pidió disculpas por haber aplaudido sin mirar más allá del plato. En la cocina, los gestos y las conversaciones cobraron una nueva textura. Se hablaba menos de técnicas y más de tiempos humanos. Era un cambio delicado, como mover las piezas de un mobiliario sin romper nada. La revelación de la autoría no fue mediática. No fue una tapa que anunciara fraude ni una filtración conspirativa. Fue una conversación. La administración de la revista contactó a Laercio con un ofrecimiento, el de presentar al autor para que hablaran, y le preguntó si prefería un encuentro público o uno cerrado. Él eligió lo íntimo. Necesitaba mirar a los ojos a quien había escrito esas frases. La revista, por su parte, quiso respetar la voluntad del autor, y el autor, en última instancia, fue quien propuso el encuentro con una condición: que fuera un diálogo honesto. Sinara eligió decir la verdad, pero no como arma. Eligió hablar en persona porque sabía que las palabras escritas tienen otro peso y porque la conversación cara a cara permite que la culpa se convierta en cosa reparable. Aquella tarde, en el salón ya cerrado al público, con la luz que cae del atardecer y las sillas apiladas como si fueran piezas de un barco guardado, Laercio se sentó frente a la figura que había sido, hasta entonces, para él una sombra discreta. Ella llevaba su delantal sacado de uso y una chaqueta sencilla. No hubo floritura en el encuentro, un té compartido, la sensación de que ambos eran vulnerables. Él la miró, y por un minuto pareció el hombre que había trabajado hasta tarde para que su familia no pasara hambre, el que había confiado en su talento para llegar a un lugar que parecía seguro. Detrás de la dureza, la fragilidad. «Gracias por venir», dijo él, con una voz que buscaba un tono que no sonara a reproche. Era la primera vez que sus manos, normalmente firmes, titubearon. «Gracias por recibirme», respondió Sinara. Su voz era templada, pero en ella había una insistencia. No quería que la corrección se transformara en espectáculo. No quería que la crítica fuera la espada. Quería que fuera un mapa. La conversación se extendió más allá de lo que ambos habían planeado. Laercio habló de su propia historia, de la infancia en la ciudad, de la primera olla que se le quemó. Habló de los programas, de los críticos que alguna vez lo habían ensalzado y de las promesas que sintió debían cumplirse. Habló también de la noche del grito. Contó que esa madrugada su socio le había llamado y que en la entrevista de la tele le habían hecho una pregunta que le dejó sin aire. Fue sincero.
No buscó excusas. Dijo que no había querido humillar, que su miedo se había convertido en una reacción. Admitirlo le dolía como quien se arranca una costra. Sinara lo escuchó con una calma que desinflaba la ceremonialidad del encuentro. Le contó, a su vez, quién era Decio en pocas frases. Habló de la promesa que había hecho y de por qué había elegido concebir la reseña como un llamado a la reparación y no como un ajuste de cuentas. Le mostró fragmentos de su cuaderno, no como prueba, sino como testigo de la manera en que veía el lugar. Apuntes de cortesía, notas sobre tiempos, relatos mínimos de clientes que habían abandonado el salón con una dignidad sostenida. Habló de lo que había aprendido de la gente que servía, que la cocina no es solo técnica, es relación. Hubo momentos de tensión en la charla, preguntas incómodas que provocaron silencios. Pero hubo también una pregunta que cambió la dirección de la conversación. Laercio miró la nota que Sinara había dejado en el borde del cuaderno. Aquella frase, ve, mira, cuida, la que le susurraba a Decio, brilló en la mesa como si fuera una consigna antigua. Sus ojos se suavizaron. «¿Cómo propones que lo arreglemos?», preguntó él sin teatralidad. No quería que la respuesta fuera una disculpa solemne y terminara allí. Quería acciones, algo que sostuviera la disculpa en el tiempo. Ella pensó en voz alta. No ofreció soluciones milagrosas porque no creía en ellas. Propuso pasos concretos. Primero, una reunión en cocina, donde la palabra respeto se pusiera en el centro. Segundo, un protocolo para el trato entre jefes y equipo que incluyera canales de queja anónimos y acompañamiento. Tercero, la inclusión de formación en comunicación y manejo del estrés para todo el personal. Cuarto, la creación de un espacio en la carta que vinculase el restaurante con la comunidad, destinando una parte de algunas ventas a un fondo para formación de jóvenes cocineros del barrio. No fueron promesas pomposas, fueron medidas tangibles. Laercio, quien conocía el valor del gesto público, aceptó con reservas. Sabía que las medidas costarían dinero y tiempo. También sabía que el rumor podía transformarse en una campaña que le negara la calma. Sin embargo, en su voz había una determinación nueva, menos rígida. Se comprometió a liderar el proceso si él mismo era capaz de cambiar sus modos. No fue una epifanía instantánea, fue una promesa hecha a pedazos, con pequeños pasos. Eso, a ojos de Sinara, era mejor que el arrepentimiento estruendoso. Cuando salieron de la sala, no todo el restaurante los esperaba con aplausos. Mirtes los miró con cautela. Tobías no terminó la frase que había empezado. Algunos pensaron que la crítica era una trampa. Otros respiraron aliviados porque la conversación se había dado sin cámaras y sin juicios públicos. En la cocina, las reacciones fueron mixtas, y eso era natural. El cambio, si iba a sostenerse, tenía que soportar la diversidad de opiniones y las resistencias personales. Durante las semanas que siguieron, la vida de la Rima fue un entretejido de prácticas nuevas y pruebas de paciencia. Hubo reuniones en las que al principio nadie hablaba. La palabra respeto parecía verbo imposible para quienes habían recibido órdenes secas durante años. Hubo también instancias en que Laercio cometía pequeños rebrotes, un tono que volvía a subir, una orden que rozaba la aspereza. En esos momentos, la clave fue la reparación inmediata, un reconocimiento sincero, una disculpa en voz baja que no intentaba justificar nada. Resultado de eso, algunas tensiones rompieron la rutina, otras se cosieron con un hilo más fuerte. Una de las medidas más inesperadas fue la propuesta del Fondo para Jóvenes. En la primera sesión se apuntaron varios nombres. Entre ellos estaba Kawan, un chico del barrio que pasaba por la puerta del restaurante con la mirada de quien aspira a algo que parece lejano. Kawan no había trabajado nunca en cocina, había limpiado mesas por horas en otros bares y había aprendido, a fuerza de observación, a pelar patatas con una rapidez que no se enseña en manuales. El programa le ofrecía una beca para aprender y, más importante, un lugar en la cocina para practicar. Para Laercio, fue la oportunidad de poner en práctica lo que había prometido. La formación no era solo técnica, incluía valores, saber estar y formas de trato.
El primer día de Caguán en la cocina fue un botón de prueba para todos. Mirtes lo tomó como si fuera su sobrino. Tobías le enseñó a cargar las bandejas sin que la espalda se quejara a futuro. La novedad más grande fue ver a Laercio arrodillarse, no figurativamente sino en la práctica, dispuesto a enseñar cortes básicos sin estridencias. La escena fue pequeña pero detonante. Un chef que en vez de comandar desde la cima, bajaba para mostrar la técnica con paciencia. No borró años de maneras duras, pero marcó una senda nueva. Mientras tanto, la reseña siguió circulando. Hubo quien leyó la parte que señalaba el grito y lo citó con ira. Hubo quien entrevistó a Mirtes. Hubo incluso una columna de opinión que discutía la ética del periodismo encubierto. Sinara movió su cuerpo entre esos vientos con una mezcla de orgullo y culpa. Supo que había provocado un espejo en el que algunos preferían no mirarse, pero también supo que había abierto una puerta por la que podían entrar otras prácticas de trabajo. No todo era visible de inmediato, los gestos pequeños dominan el tiempo largo. Con el paso de los meses, la rutina de la rima cambió de manera imperceptible hasta volverse natural. Las pequeñas señales de la reparación se volvieron prácticas, una reunión mensual para hablar de clima laboral, un registro de incidencias anónimo, atendido por una persona que no fuera ni el chef ni el dueño. La inclusión en la carta de un plato que llevaba el nombre de cena de la rima, cuyo porcentaje de venta iba al fondo de formación. Laercio, por su parte, comenzó a conversar más con su equipo. Buscó supervisión externa para su forma de liderar y aceptó que el orgullo no era un camino que se mantuviera sin aprendizaje. La comunidad respondió con miradas mixtas, algunas de ellas escépticas, otras cálidas. En una de las primeras jornadas de puertas abiertas que organizaron para presentar los cambios, apareció Dona Jenny con una torta de manzana hecha en casa, y el gesto fue simbólico. Una vecina aportando algo propio para celebrar que el lugar que durante años había mezclado barrio y sofisticación quería parecerse más al barrio. Esa tarde, un niño dejó debajo de la barra un dibujo que mostraba una mesa llena de manos. Laercio tomó ese dibujo y lo pegó en la pequeña sala de reuniones. Mirtes, que siempre fue recelosa de las moralejas, no pudo evitar sonreír. La reparación, sin embargo, no fue una historia de aplausos lineales. Hubo resistencias íntimas, empleados que se marcharon porque no soportaron la atención pública, clientes que emprendieron una ola de críticas por el cambio de menús y precios, momentos en que la prensa buscó sensaciones. Sinara, en su parte, supo que su decisión de sacar la reseña encubierta había tenido consecuencias imprevisibles. Abrió una agenda pública sobre modos de trabajo y, a la vez, expuso el lugar a una discusión que no siempre ayudaba a sanar. De vez en cuando, en noches en que la barra estaba tranquila, escribía en su cuaderno no para el periódico, sino para sí misma. Registraba cómo la reparación se parecía a sostener un vaso con cuidado con ambas manos. Con el paso de un año, el fondo de formación dio su primer fruto visible. Un joven alumno salido del barrio fue aceptado en una escuela de cocina. No era una garantía de éxito, pero sí una transferencia de oportunidad. Un panel en la pared del restaurante contaba ahora la historia del programa. Un pequeño texto explicaba que la iniciativa había nacido de una reseña que pidió atención y que la respuesta fue tomar la crítica como punto de partida para una acción comunitaria. No se pretendía gloria, se pretendía responsabilidad. En lo personal, la relación entre Sinara y Laercio evolucionó hacia algo que no tuvo etiqueta. No se transformó en una amistad exuberante. Fue más bien una complicidad que cultivaba la honestidad. Ocasionalmente se les veía conversando detrás del pase, con la pantalla de la cocina sirviendo de telón para confidencias sobre técnicas y maneras de tratar a la gente. Ella seguía siendo crítica, él seguía siendo un hombre con orgullo, pero ambos compartían un punto, la convicción de que el oficio sin el cuidado humano pierde su razón. Hubo, claro, episodios que recordaban el pasado. Una noche de gran servicio en que la presión creció y Laercio lanzó una palabra más alta de la cuenta. Un murmullo recorrió la cocina.
Un silencio incómodo se instaló. Lo que siguió fue notable porque marcó cuán lejos habían avanzado. Laercio bajó la cabeza, se acercó a la barra y dijo en voz suficientemente alta para que todos escucharan: «Me equivoqué. Vamos a corregirlo y yo empiezo». No hubo aplausos forzados. Hubo un sano movimiento de trabajo que regresó a su cauce. La reparación no fue espectáculo, sino disciplina. La rima, con el tiempo, fue vista por algunos como ejemplo, por otros como caso imperfecto. Pero en su mesa de madera, esa que había visto tantas historias, se multiplicaban los gestos de gentileza. Una camarera que llevaba un plato extra sin que lo pidieran, un chef que enseñaba sin gritar, un cliente que pagaba de más para el fondo. Si la reseña había apuntado a una herida, el trabajo que vino después transformó la herida en una disciplina. Para Sinara, hubo momentos en los que la decisión de revelarse como autora pareció pesada. No lo hizo público con fanfarrias. Cuando tuvo que hablar de su doble papel en un reportaje, lo hizo con la misma cautela con la que había escrito la reseña. Explicó su intención de ser puente, no espada. Hubo quien la acusó de falta de ética por el método encubierto. Otros la defendieron porque dijeron: «Ver a veces exige permanecer anónimo». Ella aceptó el peso de ambas miradas. En su cuaderno anotó esa aceptación como parte del oficio. La crítica no es neutra, es responsable. El cierre de esta historia no es un antes y un después perfecto. Es más bien una costura que se hizo con paciencia. En un almuerzo de finales de invierno, Laercio puso en la carta un plato nuevo, una receta sencilla, heredada de su madre, con ingredientes del barrio y que llevaba en la tapa una pequeña nota: «En memoria de quienes nos enseñaron a mirar con cariño». Junto a la nota, una aparición discreta, un pequeño tarjetón que explicaba el fondo y cómo cualquier cliente podía contribuir. No fue una medida de marketing, fue un gesto de continuidad. En una fila de platos, Sinara observó a Caguán cortar con determinación una cebolla, mientras Mirtes le guiaba la mano. El niño del barrio que empezó barrando ya tenía una coreografía de cortes. Fue uno de los momentos que más la conmovieron. Ver que la cadena de gentilezas se estaba volviendo tangible. Recordó a Decio, y por primera vez en mucho, sintió que su promesa había encontrado un eco que no dependía solo de su pluma. Al despedirse de la cocina esa tarde, Laercio le pidió que se quedara unos minutos más. Sacó una copia antigua de una fotografía. Era de una mesa larga, con gente que reía y platos apurados. Había algo en la imagen que hablaba de lo que había sido su impulso primitivo: alimentar, reunir, celebrar. La entregó a Sinara como si pasara una posta. «Gracias por ver», dijo, y esta vez no hubo nota con anonimato. Fue una gratitud directa. Ella respondió con una sonrisa que ya no llevaba culpa. Había sido un camino áspero, con tropezones y dudas, pero la reparación, trabajada en la práctica, había comenzado a dar frutos. En la mesa de reservas, la nota que una vez le dejaron: «Gracias por ver», seguía guardada en su bolsillo interior, pero ahora la sentía menos como un llamado urgente y más como un recordatorio de la responsabilidad que aceptó llevar. La rima siguió abriendo sus puertas, con la campanilla marcando historias nuevas. En ocasiones, cuando la cocina estaba tranquila y el ruido del barrio entraba por las ventanas, a Sinara le gustaba quedarse un rato más, escribir en su cuaderno apuntes que no siempre salían en la reseña. Anotaba gestos. ¿Quién había aprendido a sonreír después de un consejo? ¿Qué cliente devolvía una bandeja con cuidado? ¿Qué cocinero había cambiado una palabra por otra? Escribía para recordar que la transformación es una práctica cotidiana. Si conoces a alguien que trabaja entregando dignidad en silencio, comparte esta historia con ellos. Suscríbete para escuchar otras voces que nos recuerdan que mirar y cuidar son dos lados de la misma tarea.